Muy buenos días, familia. Ciertamente es verdad, ¿no? Nos gusta estar juntos, nos gusta compartir, y más cuando se acerca el verano. Y quería seguir con el tema que estábamos teniendo antes, porque muchas veces la vida cristiana, el camino, se nos hace muy largo y pesado. Y es que creo que a veces no hemos podido entender qué es una vida cristiana. Y en Lucas 9:23 nos dice: si alguno quiere, le dijo Jesús cuando estaban al final de la fiesta grande, si alguno quiere venir en pos de mí, que somos nosotros, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando recibimos a Jesucristo, hemos sido perdonados en nuestra parte espiritual. Somos tridimensionales. Tenemos un espíritu que consta de intuición. Intuimos que Dios existe, está arriba. Todos intuimos que lo soberano está arriba, y de hecho todas las capillas, todas las iglesias, por llamarlas de esa manera, se enfocan hacia arriba. La conciencia es lo interno que te dice: esto está mal, esto está bien. Y la comunión es mi relación con Dios. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, lo repito tantas veces, recibimos a Cristo en el Espíritu. Y entonces dice la Biblia que tenemos vida. Y ahora viene la parte del alma, la psiquis, la mente, los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Y allí es donde empieza la lucha, digo difícil, es de ajustar este versículo. Si quiero ir en pos de Cristo, tengo que tomar la cruz cada día y seguirle. Tomar a Cristo cada día en mi vida, para que dice la Biblia que yo tengo que empezar a renovar el entendimiento. Yo tengo que empezar a pensar de acuerdo a la palabra de Dios y empezar a sentir correctamente. Sentir correctamente es un trabajo de dolor. A ver, emocionalmente hay gente que ve un animalito y grita. No sé cómo se llaman esos que van subiendo por las paredes, que son pequeñitos. Una lagartija en castellano, vale. Y pegan un grito y tú dices: qué exagerado. Es una emoción exagerada para el que no la tiene. Y entonces ese es el proceso que tenemos que empezar a trabajar en el Señor. Y digo un animalito pequeño porque no hace nada. Pero cuando ves un perro, que yo sí le tengo miedo a los perros, yo digo: es que son... Pero el que no le tiene miedo a los perros, emocionalmente no siente nada. Y estos son ejemplos de que las emociones no son fiables. Lo que alguien siente, si no está llevado a la cruz, no está de acuerdo con lo que la Biblia dice. Y allí empieza una lucha con la voluntad. Y todo ese proceso empieza en Cristo y en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro lugar donde como que no hay filtros. Yo puedo ser en mi casa como soy. Y lo más fuerte es que decimos: ¿o acaso yo aquí no puedo ser como soy? Como que es una banderita que sacamos. ¿Qué pasa? ¿Que yo no puedo ser en mi casa lo que soy? Y bíblicamente es allí donde empieza el trato. Estábamos viendo anterior que nos contaba que Dios escoge un pueblo para formarlo.
Y nosotros leemos en la Biblia hombres de fe, hombres que Dios usó, mujeres. ¿A quién no le gustaría ser la reina Esther? ¡Wow! ¿A quién no le gustaría ser Daniel, que lo metieron en el foso de los leones y no lo quemó? A mí me encantaría. Yo de pequeña quería ser todos los personajes. Cada domingo yo decía, no, yo me quedo con este, porque yo soy cristiana de toda la vida. Y al final le tenía manía a Pablo, porque peleaba con todo, y yo siempre decía, pero me quedaba callada. Pablo era atrevido, imponente, digo, pero se metía donde no lo llamaban. Era un soberbio, un subido. Porque yo empecé a ver las historias que le dicen, no vayas a Jerusalén, y el tío se iba a Jerusalén. Y yo digo, te está bien empleado. O sea, claro, yo no veía tele. No vi tele porque mi padre me educó para que no viera tele. El proceso bueno mío no es de jovencita, es cuando me caso. Y veo la tele encendida y me quedo mirando la tele a ver. Y yo veo en las películas cuando la chica de esos de las CCI Nueva York, entonces yo me quedo mirándolas como si, ay, lleva la misma camiseta en 4 escenas. Eso se hace de pequeño, eso no se hace de mayor. Y cuando están matando a uno, llego y le digo aquí, ¿y qué pasó con este? ¿Y qué pasó con el otro? ¿Y qué pasó con el otro? Y me dice, si no lo estoy viendo. Digo, ¿y para qué la tienes encendida si no la estás viendo? Y entonces empiezo como a pensar diferente, que la tele lo que hace es que te acompaña. Y eso, todos esos pensamientos, por eso en tu hogar es donde empieza la cruz. En tu hogar es donde tú empiezas. Y claro, venimos a la iglesia, qué bonito el domingo, qué bonito todo, y llego a casa y ya entra el diablo. ¿Por qué? Porque el hijo no reconoce todo lo que haces, porque el marido te da órdenes, no te da órdenes, pero te sugiere, pero no te sugiere ni te da órdenes, te estorba, o lo que tú creas, ¿no? Y ya tienes hambre otra vez y son las 6, y acabas de comer. O sea, empieza tu crisis. Y entonces ahí es donde el Señor quiere formarnos. Jeremías, Dios le dice, Jeremías, tú me vas a servir, vete a casa del alfarero. Ese es Dios. Y lo enseña y dice Jeremías, pues voy, o sea, hay que ir, voy. Y va Jeremías a casa del alfarero, y el alfarero se conoce que estaba haciendo una jarra, un jarrón, y lo desarma. Y dice, así soy yo. Dile a la casa de Israel que ellos son un barro y que yo voy a ser el alfarero. Y ahí empieza lo bueno. Y escucho domingo, lunes, jueves. Desde que soy cristiana me pasa esto. Desde que conozco al Señor, mira, se me ha torcido todo. Y yo, bienvenidos al club. Porque si el grano de trigo no cae a tierra y muere, dice la Biblia en un versículo, dice, muere, no lleva fruto. Dice, y se queda solo. Dice, si el grano de trigo cae a tierra y no muere, sino que se queda el cascarón solo, dice, no vas a llevar fruto. Y nuestra lucha es diaria para tomar la cruz y poder seguir al Señor. Y ahí empiezan nuestras reacciones, nuestros perdón sin que nos pidan perdón. Porque a veces oigo, este fin de semana cuando estábamos en Londres, oí una chica que me dice, nos está yendo tan bien. Y yo digo, cuéntame, ¿qué pasó? Hice lo que me mandaste. Y yo digo, qué guay. Se levantó a orar, leyó la Biblia. Me dice, ¿pero qué hiciste? Y me dice, me callé. Digo, ¿pero no hiciste nada más? Y me dice, no, me he callado. Y le pregunto a él, una pareja joven, ¿qué ha pasado en tu matrimonio? Que hace 4 días, no os voy a decir quién es, os estabais divorciando y matando. Dice, me callé. Digo, ay, qué bueno. Yo pensé que me iban a decir, Dios me habló, me pasó esto. Me dice, me callé. Y a los 3 días le volvió a decir, tía, ¿qué pasó? Me dice, me callé. Y dije, definitivamente, ese es el proceso. En casa
y es aceptar cada día la cruz. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que soltar nuestro pensamiento, llevando cautivo todo pensamiento. Dice que tenemos que sentir como Cristo sintió y actuar por la verdad de Dios, no por lo que yo quiero actuar. Es que yo lo amo, sí, pero ¿qué dice Dios? Es que yo quiero. Y creo que todos los que hemos caminado con el Señor hemos reconocido que hemos tenido que la primera cosa que hacer en nuestra vida es rendirnos. Cuando el Señor llamó a Pablo, está claro que lo llamó cuando iba a Damasco. Pablo iba con una idea, con una visión, con un propósito, y dice que cayó del caballo y le dijo: ¿qué quieres que haga? Y a veces nuestras batallas son muy dolorosas porque nos metemos en un proceso con Dios porque le amamos, vamos y venimos, pero el inicio de la rendición no existe. Y si no hay una rendición, no se hace la voluntad de Dios. En estos días llegué al hospital, que me iban a hacer un estudio, y no sé cómo lo hago. Mi marido sí sabe cómo se hace. Llegué tarde, me levanté temprano, 3 horas antes, llegué casi perfecta, pero era en Argüelle, no había dónde aparcar. Y esa perfección se volvió imperfección. Llego, ya no me acordaba cómo eran los hospitales, y hay una fila, y oigo, se cayó el sistema. No sabía que se metía la tarjeta. Me cuelo, como buena venezolana, yo me cuelo con este hombre que está solo. Claro, estaba solo por algo. Me lleva a un sitio, se hizo 1 hora más tarde. Al hacerse la hora más tarde, digo, esta soy yo. Después que me vengo de Londres, después que lo hago todo bien, pierdo la cita. Me quería poner a llorar de la rabia que tenía. Tenía 2 opciones y le dije al Señor: ¿sabes qué? Ni voy a orar, que se haga tu voluntad. Me dice la chica: pues te vienes en julio, tienes una cita. Sí, hombre, voy a venir en julio, hasta luego. Y bueno, dije, me voy, ahora. Voy, Belén, ¿qué estás haciendo? Voy a ver tu casita. Digo, no puedo estropearme el día. Le dije al Señor: que se haga tu voluntad, ¿qué más da? Me llaman a los 2 días en Macastro, de un teléfono de esos que son... Yo digo, ¿qué tal? Yo no cojo esto. Digo, ¿me coges el móvil, por favor? Me dice, la llamo para adelantarle la fecha de la consulta que tiene tal día. ¿Tiene análisis? No, no tengo análisis. Hagas esto y esto y esto. Sí, la cita de hace 2 días que perdí, me la dieron por teléfono, me adelantaron el tiempo, y yo dije, una vez más, después de 40 y pico de años cristiana, no, mentira, recibí a Cristo a los 6 años, tengo 65, vuelvo a entender que la voluntad de Dios es perfecta. Y yo cuando oré dije, me voy a castigar, que se haga tu voluntad. Como diciendo, me quedo sin la cita. Yo, sí, ahí, ¿por qué? Porque tomar la cruz va a ser hasta el final. Y me acordaba de Pablo, que Pablo al principio de su vida le dijo a Jesús, ¿qué quieres que haga? Se rindió. Pero muchos años después se seguía rindiendo, porque dice que he orado 3 veces para que le quitaran ese aguijón que tenía en la carne, parece que no veía. Y resulta que dice, y el Señor me dijo, bástate en mi gracia. Quiere decir que después que había hecho todo lo que había hecho Pablo, sigue diciendo, es tu voluntad, me rindo otra vez. Dice, tome su cruz cada día. Para seguir a Jesús, el precio es rendirse cada día. Cada día rendirse. Y no me sirve la rendición de hace un mes, no me sirve la rendición de hoy, porque la de hoy es para hoy. Y entonces yo seré formada en las manos de mi Creador. Seré formada no para hacer lo que yo quiero, sino para hacer lo que Dios quiere. Dios
¿sabéis la historia de David? Dice, David es un hombre conforme a mi corazón y es un sinvergüenza. Hizo de todo. Si es que es la historia más trágica que hay en la Biblia. Abusó a una, tuvo un hijo, mandó matar al otro, todo en 4 días. El tío no se privaba de nada. Pero sabía volver a Dios y hacer su voluntad. Y eso es muy doloroso. Dice Romanos 12:1. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es en casa, porque aquí es fácil. Aquí es fácil porque es otro ambiente, pero el segundo paso es aquí. Casa y luego aquí. Veo en los campamentos, veo, porque aquí es más fácil un domingo, un viernes casi es mejor porque somos menos. Y entre menos somos, mejor. Pero entre más somos, peor. Porque es una rendición total. La segunda cosa que yo tengo que entender es que tengo que morir. Juan 12:24 dice, de cierto os digo lo que os decía antes. Jesús decía, de cierto te digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, si no muere, si no se deshace, si no se destruye, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Los matrimonios que duran mucho tiempo no es porque se amen mucho, sino es porque se perdonan mucho. Y deciden construir e ir muriendo a muchas cosas. Y cuando vemos lo diferentes que somos uno de los otros, decimos su gracia. ¿Sabéis lo que es la gracia de Dios, Vinicio? Su gracia es suficiente. ¿Por qué? Porque es muy difícil 2 voluntades juntas si no existe una rendición previa. Y lo segundo es morir. Yo veo ahora que las camas son de 2,20, 2,50 y antiguamente las camas eran pequeñitas. Yo creo que no es mala idea esas camas, pero tuvo que ser de alguien que estaba casado, que quería estirar la mano, que quería dormir solo pero no podía, entonces dijo, estiro la cama. Porque es tan difícil cada día, morir. Y morir es dolor. Nosotros leemos Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando nosotros sentimos demasiado y estamos todo el día peleando y sentimos y actuamos y siempre estamos con nuestra voluntad, que muchas veces no está mal. Dice, lo que ahora vivo, lo vivo en la carne y lo vivo en la fe, lo que contaba aquí, que del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por sí mismo. Es una muerte, la crucifixión es una muerte por fe basada en el amor de Dios. Jesús dijo, si se puede, que no se haga mi voluntad. Si se puede. Cristo no quería morir, pero dijo, ahora lo vivo en la carne, pero lo vivo en la fe. Y la fe en nuestras vidas tiene que ser formada. Nosotros vinimos de Venezuela como misioneros voluntarios. Nuestros pastores veían en nosotros no sé qué, veían como un potencial. Y cuando llegamos a España, Quique fue a trabajar allí, nos conocimos, nos casamos, y cuando vinimos fueron 2 años donde no teníamos
comunicación ni relación con ningún cristiano. Yo lloré 1 año y medio todos los días, pensando que nuestro pastor se había equivocado, pensando que fue una locura y sabiendo que Dios estaba en el control. Y fue una crisis de fe, no porque no tuviese fe, sino porque tenía que creer otro escalón más. Mi fe de aquel momento era para amar y servir a Dios, pero no era una fe para morir a todo. No tenía familia. En aquella época, hace 40 y pico de años, el teléfono había que comprar una tarjeta, era muy difícil las comunicaciones. No tiene nada que ver con lo de hoy día, pero era la forma que Dios tenía para arrancar de nosotros, de mí la religiosidad, de mí la fe prestada, de aquí que lo que haya sido, cada uno estaba en su proceso, pero no era para desecharnos, era para formarnos, para luego poder dar fruto. Entonces estábamos muriendo y en la muerte, como todos, le echamos la culpa al que podemos. Porque esa es otra forma infantil de vivir. Porque por tu culpa. Y llega un momento que cuando tú ves a un creyente que lleva 1 año, 2 años, 3 años en la vida cristiana y está en lo mismo, da pereza. Cuando un niño de 7 años se hace pis, ¿no te da pereza? Te lo pregunto. Cuando una persona con 20 años de creyente sigue en el mismo, y de ahí la canción de Julio Iglesias que dice: tropecé de nuevo con la misma piedra. Y lo vemos en la misma piedra, uno lo llaman salmista, en la misma piedra, y tú dices: pero ¿no estás viendo la piedra? Porque es necesario entender que hay que morir al orgullo, morir a la necesidad de la razón, morir al que no te dé las gracias, morir al que sea tu deber. Y ahí empieza la crisis, porque mira, cuando leemos Proverbios 31, la función de la mujer tiene que ser sabia, edificar el hogar, tiene que cuidar a su familia, cuidar a su marido y encima trabajar. Ese es el papel nuestro. Y dice la Biblia que nosotras somos la corona de ellos. Encima, todos los hombres son iguales. Pero, ¿qué diferencia hay con la corona? No es lo mismo el rey de Inglaterra que el de Dubái. No es lo mismo el de Dubái que el de España. El de España se buscó una corona bonita de entrada y se le estropeó en el camino. Y entonces ya tú entiendes. Por eso entiendo el chiste de aquel cura, no sé si lo habéis oído, que ¿qué piensan los hombres? 4 cosas. ¿Y qué piensan las mujeres? Y le hace 200 cajitas. Nuestras 200 cajitas están en Proverbios. Y cuando empieza la crisis de lavar los platos, fregar, luego levantarte, luego tratar, luego salir, luego trabajar, y empezamos a echar un pulso, y yo digo, ¿cómo le explico yo a esta chica que esa es su función y que Dios le va a dar la gloria, pero cuando se muera? Cuando se muera yo. Yo por eso digo, los reconocimientos en vida, que ya bastante muerte tenemos en el Señor. Es en la familia, es ahí el altar de adoración en la cocina, el altar de adoración en el recoger, el altar de adoración en tu trabajo, en tu casa, en tu vida. Y el segundo es la iglesia. ¿Cómo nos va a usar el Señor? Mira, hay gente que tiene unos dones buenísimos, maravillosos, pero se vuelven vasos de cristal. No, a fulano no le digo yo nada. ¿Qué tal? Uy, y no lo pongas en la puerta porque se come todo el que llega tarde. Y entonces, con un don espectacular, entonces le decimos otra vez al alfarero bonito. Porque o te mueres tú o nos matas a los demás. Y luchamos por no tener que mandarlo al alfarero,
que saludes, que saludo, que seas amable, que no es contra ti, es su problema. Imagínate a alguien que venga a pelear con la mujer en el coche y me bajo, no me bajo. ¿A quién le ha pasado? Me bajo, no me bajo, bájate, no me bajo. Pum, llegan aquí y lo saluda y te dice hola. Y la coges contigo. ¿Por qué me tratas así? Digo, si tú supieras de dónde viene ese señor. O al que no alaba, ¿cómo va a alabar si viene oyendo merengue 1 hora de camino? Y entonces le pone, renuévame Señor Jesús, y no es capaz de entrar en la sintonía porque lleva 1 hora oyendo tum, 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 pum, pum. Claro, el segundo sitio es ese. No te rías, que es así. Entonces, no somos vasos de cristal, somos de barro y tenemos que ser formados. Y si te han dado un descanso, es para que vayas al alfarero. Hay otros que me dicen, tengo una iglesia cerca de mi casa. Y yo, a ver si es verdad. No, ese es el propósito. El propósito es Cristo en mí, pero con la cruz, muriendo cada día. La tercera cosa, ahí sí, el proceso. El proceso no es instantáneo. Moisés, ¿qué tal? Moisés, Dios lo escoge, lo crían los egipcios. Tiene que saber que fue formado para llevar a un pueblo a un proceso que Dios tenía. Ya él sabía lo que iba a hacer, pero cuando vio al egipcio, lo mató. Dice el Señor, te llevo al desierto, Moisés, para que mueras, para que te rindas, y luego comiences el proceso. Y dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién la empezó? El Espíritu Santo, Dios. Persuádete que no estás por casualidad. Persuádete que no se te ocurrió un día ir a la iglesia, sino te atrajo el Señor con cuerdas de amor. Dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Cuando vamos a Israel, siempre nos llevan a un sitio de brillantes para que compremos. Y siempre nos quedamos con ganas. El año que viene compramos. Y sacan un brillante y pule el otro. Solo un brillante pule otro brillante. Solo otra persona te puede pulir. No te puede pulir un árbol. Solo vamos a ser pulidos en casa primeramente y después en la iglesia, en el trabajo, donde el alfarero nos esté formando. Ese jefe, esa persona, ese que te cae raro, ese que te cae tan bien, ese es el que te va a formar. Porque un brillante es pulido por otro brillante. Dios no es automático. La ciencia va avanzando y tenemos microondas, olla express, ¿qué más tenemos? Thermomix, ¿qué más? María Río, ¿qué más hay por ahí? La olla esa que la pones y te vas. No. Dios es un Dios de ollas de barro. Ollas de barro. Si no, nos llevan a Jeremías donde el alfarero. Y Dios me tiene en una olla de barro toda la vida. El otro día me dice Marco, es muy fácil trabajar con Quique. Lo dice una vez y no más. Y yo por dentro, a mí me dice todos los días que no esté descalza. No lo entiendo, ¿cómo no se cansa conmigo? Todos los días me dice, ¿dónde deja las llaves del coche en el mismo sitio? 42 años, lo mismo. Y yo diciendo, ¿será que voy a aprender? ¿Será que me acordaré entre la salida del coche a la llegada? Ya estoy distraída. ¿Por qué? Porque Dios, en su amor y misericordia, quiere que ya no viva yo. Ya no viva yo, más Cristo viva en mí. Que con Cristo estoy crucificada. Y es bonito decir, somos hijos del Rey de Reyes. Nos merecemos la gloria del Rey. Pero el Rey murió y es por fe. Y sin fe es imposible en el proceso agradar a Dios. Cuando nos hemos rendido, cuando estamos muriendo, estamos en el proceso de la formación.
Dios está formando nuestras vidas. La cuarta cosa que entendía que era tan importante es permanecer. Juan 15:5, permaneced en mí y yo en vosotros. No permanecer en la iglesia, permanecer en Cristo dentro de la iglesia. A veces nos ha funcionado un sistema y ¿sabes qué pasa? Lo hacemos y lo seguimos haciendo, y llega un momento que si ese día no se hace lo que hemos hecho toda la vida, sentimos que no es correcto. Me acuerdo un día que iba a dar finanzas y se sentó Víctor, el de la perla. Imaginaros, sentado ahí riéndose con las gafas de sol. Y me dice: Harvey, ¿qué hacemos con este? No ha hecho nada, ni el conéctate, creo que no tiene a Cristo. Digo, déjalo, a ver si le cae algo. Y cuando termina el curso de finanzas, que no tenía a Cristo, le dice a la mujer al día siguiente: ¿qué tal si hacemos eso? ¿Qué dijo ella? Porque me imagino que hablaría del diezmo, de la obediencia, de todo lo que sé decir. Y ahí está Víctor, en el Señor. Pero claro, yo cuando lo vi sentado riéndose, no sabía si se estaba riendo o era que estaba dormido, y le pregunté por curiosidad: ¿de qué te reías? Porque claro, imagínate tú dando clase, yo allí, todos apuntando, y él dice: me gustaba lo que oía. No sabía ni repetir lo que había oído. Porque muchas veces mi religiosidad no deja que el Espíritu Santo obre. Los que hemos nacido en hogar cristiano, que todo se hacía de una manera, era nosotros en Lleida muriendo al yo, muriendo a todo, para que Cristo fuese formado en nosotros. Y encima no podíamos tener hijos. O sea, todo era un desastre. Y yo decía: tú estás en el control, porque yo sabía que Dios estaba en el control. Pero yo decía: ¿qué tan mal lo hemos hecho? La fe verdadera no es emoción, es creerle a Dios. No creer en Dios, creerle que lo que Él dijo, Él lo hará. Yo pongo de mi parte, yo hago todo lo que tenga que poner, pero creerle al Señor. Y cada vez que tú caminas en el Señor, si eres agradecido, te va a gustar más creer en el Señor. Qué tristeza me da cuando la bendición nos hace medio ateos. Cuando el Señor te bendice un poquito, y le decía yo el otro día a Belén, qué difícil es ser bendecido y depender de Dios. Para mí es más difícil la vida ahora, en el sano sentido de decir, puedo hacer muchas cosas, pero no quiero dejar de preguntarle al Señor sí o no, cuándo y dónde, cómo va. Y no es porque la carne lucha, yo quiero hacer mi voluntad. Hace unos días estábamos los tres, digo, mira, hay que hacer esto, ¿qué te parece? Y ellos dijeron, esta persona, hay mejor con ella porque así ya terminamos antes. Y yo sugerí, también esta otra, y me dijeron no. Y no salió tan bien como esperábamos, pero no fue importante. Nadie se dio cuenta, no hubo un problema, quedó todo bien, pero era más óptima la otra persona. ¿Y qué entendimos? Que no es tan importante que quede bien. Lo importante es la unidad y que el Señor hace su parte. Entonces, qué bueno es irse muriendo para que Cristo se vea en ti. Qué pena da, qué tristeza da cuando alguien va creciendo en la vida cristiana, se le ve el don y no se le ve Cristo. ¿Sabéis de qué hablo? Hay gente que es maja, que tiene de todo, pero no se le ve a Cristo, no se le ve la esencia de Cristo en su vida. La quinta cosa es el fruto del Espíritu. Porque el fruto, Gálatas 5, 22, 23, es amor, es gozo. No importa si estás contento, el gozo es una actitud del corazón. Mira, hay gente que me dice, este no es mi sitio, no es tan grave que sea tu sitio, no, el gozo te lo da Cristo.
Es importante estar en el sitio correcto, pero sin gozo interno y amargura es imposible. Qué difícil es la gente amargada. Nada les llega, a todos le buscan un problema. Qué bueno es estar con alguien descomplicado, ¿o no? Que lo que le importa es el rato y ya, no me cuentes tu vida, pásatelo bien. Pero no es pasárselo bien, es no buscar fuera de. Benignidad, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. No importa en la casa que vivas, no importa la mujer que tengo, no importa el marido que tengo, no importa los hijos que tengo. El trabajo es para el Señor. Lo entendíamos en la pandemia, trabajamos para el Señor. Lo entendemos en la iglesia, trabajamos y servimos al Señor. No todo el mundo va a hacer lo mismo. Siempre hay piedras en el camino, disfrazadas de personas. No pasa nada. Cada uno examínese a sí mismo. Y el Señor dice, Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, yo tengo que tener sed. Venga a mí y beberá. Tengo que querer. En el fruto es una lucha personal. Los demás no son responsables. Nadie es responsable de mi vida espiritual. Mi casa es el alfarero, es la casa del alfarero. Mi iglesia es la sucursal de la casa del alfarero. Se tiene que notar que el fruto, me acuerdo cuando caminamos en el redil, hay una casa, la de la esquina, la naranja, los que mandamos, le caen los frutos fuera y nos gusta robarlo. Y yo decía, pero si están en la calle. Y me dice Quique, son de él. Y él ha puesto cámara y perros. Quienes caminan conmigo empiezan a decir, ¡ah! Yo digo, ¿serás? ¿Qué más le da los frutos? Así son los discípulos. Son sus frutos, o no, son sus frutos y todavía los que se van para el otro lado siguen siendo suyos. Y yo creyendo que como estaban en la acera, también eran míos. El fruto de la iglesia sois vosotros, los discípulos, pero vosotros tenéis que tener un fruto interno. Por eso cuando alguien viene de otra iglesia, yo le digo, asegúrate que te mueve Dios, porque al arrancar tu plantita de esa tierra, que recibiste información, cariño, ayuda, y te vas a otra tierrita, ¿qué le pasa a la plantita? ¿Qué le pasa a la plantita cuando la cambias? Empieza a marchitarse un poquito y tú empiezas a echarle agua. ¿Qué le pasa? Entonces empieza como a las hojitas y tú a revivirla hasta que ¿o no? Le digo yo a una chica aquí, digo, por fin, ¿qué vas a hacer? Porque le dije, quédate un año mirando. Y me dijo, me quedo aquí, pastora bonita, me quedo aquí. Digo, pues aguante, mija. ¿Por qué? Porque cada terreno es diferente. Se comprende, ¿no? Y entonces nosotros a veces vemos, ay, se nos está ahogando la plantita. No, es así, es así. Bienaventurados aquellos que nacieron aquí, que se les da aquí, se ahogan, vuelven a revivir, se vuelven a apagar, vuelven a revivir. Y yo digo, ¿cuándo será el fin del crecimiento? El fruto no se dice, se nota, se ve. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Es una persona que no está seca, que tiene algo para aportarte. Y la última, la obediencia. La cruz es la acción de la obediencia. Dice la Biblia en Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló, dice Jesús, a sí mismo. Se rindió, se rindió, se rindió, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La muerte en la cruz
fue la expresión de la obediencia. O sea, la muerte en la cruz no fue por amor, fue por obedecer. Es que no sé qué hacer, que no siento. Es que no sé qué hacer. ¿Qué te ha dicho el Señor? Es que Dios a mí no me habla. Entonces quédate tranquilo. Porque mira, a veces los no es espera o es no. A veces una espera pareciera no. O a veces un sí es cuando. Dios le dijo a Moisés, tú vas a libertar al pueblo de Israel. Fue y mató al egipcio. Espérate, muchacho. La forma y el tiempo. La reina Esther tan bonita, llega ahí, es reina y dice, venga, ahora me ha durado 2 días el reino. Para esta hora has llegado. Propósito, proceso, obediencia. ¿Quién no le gustaría ser Daniel? A nadie quiere meterse en el pozo de los leones, en el foso. Nadie quiere pasar como Moisés, 40 años en el desierto, pero todos queremos tirar la culebra y que salte. Todos queremos caminar como Pedro, pero Pedro caminó y se ahogó, se ahogaba, porque el Señor le intentó enseñar, pero tuvo que vivirlo. Toma tu cruz cada día. Y para obedecer correctamente, en 2 Corintios el Señor nos dice 10:5, derribando la mente, argumentos y toda altivez, el ego, el yo, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Eso es en el alma, en la mente, en los sentimientos, en la voluntad. O sea, llegamos a la Biblia y la Biblia dice, lámpara es a tus pies mi palabra. La luz de Dios dice, esto no es por ahí, pero lo he hecho toda la vida así, pero lo hacía mi abuelita, pero lo hacía mi familia, pero es que yo, y empezamos ahí y tardamos en el proceso como el pueblo de Israel. 11 días, ¿no? Tenían que cruzar, o 40, no sé, y tardaron 40 años. Daban vuelta en lo mismo, y caían en lo mismo, porque no sabían oír ni obedecer. Es que no te oí, pero ¿cómo me vas a oír si no me quieres oír? Si no quieres obedecer. Cuando el Señor empieza a dar los mandamientos al pueblo de Israel, le dice, escucha Israel, escucha. Es que nadie puede obedecer si no escucha. Es que sin oír no puedes obedecer. Y entonces una obediencia a medias. Un día le digo a un discípulo, bueno, te propongo algo. No te compres la Biblia, pero diezma. Bueno, al mes me acordé lo que le había dicho. Y le digo, ¿qué tal? Te he obedecido a medias. Y yo digo, sí, ¿qué hiciste? No me compré la Biblia y no diezmé. Te obedecí a medias. Hoy no está aquí. Nos quiere, lo queremos, pero está en su camino. Hay que morir cada día. Y la obediencia va a hacer de mí que yo muera y que Cristo en mí. Los que tenéis hijos, qué difícil es dar con la vara, porque te duele a ti. Qué difícil es creerle a Dios en los diezmos, porque te duele a ti. Qué difícil es ser feliz en casa, porque te duele a ti. ¿Sigo? Duele. Pero dice el Señor, yo estoy con vosotros. Yo te bendeciré y te llevaré. Y cuando te bendice, qué fácil es volver a ser un cristiano carnal. Y ahí es cuando digo yo, qué difícil es estar bendecido y levantarse a orar con las mismas ganas. Qué difícil es cuando llevas 10 años y te ha dado el Señor marido, hijo, decir al Señor, heme aquí, ¿qué quieres? Yo de vez en cuando, ya se me ha quitado la manía, amenazaba a los pastores. Uy, hay un sitio muy bueno para abrir. ¿Ahora? Que tengo 3 hijos y están en el colegio. Qué difícil es pagar el precio. Pero yo quiero decirte,
que el Señor nos lleva de gloria en gloria. Que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué barro? ¿Cómo te están apretando? ¿Cómo te están deshaciendo toda tu religiosidad? Porque claro, el que habla bonito y es religioso, parece que no lo puede tocar nadie. Qué difícil es que tu fruto no concuerde con tu boca. Que en tu familia, si lo conocieras en casa. Me contaba Carlos Catari que cuando le compartió de Cristo a su hermano, él lo ha contado y dijo: te puedo creer que ya no eres homosexual, te puedo creer que Dios está en ti, te puedo creer que Dios te da familia, pero que hayas cambiado con la mala gente que eras, demuéstramelo. Y dijo: en casa. Nuestro alfarero empieza en casa, sigue en la iglesia, aquí medio descansamos. Cuando me decís, es que en el redil, yo digo, ¿qué te voy a contar? Si ahí somos lo que somos. Ya después del tercer día, recién casaditos, todo es muy bonito, y ya después somos lo que somos. Jesús no pidió palabras, dijo: toma tu cruz cada día y sígueme. Y hoy te pregunto, ¿estás dispuesto a pasar el resto de tu vida tomando la cruz, siguiendo a Cristo?